colombiana se puede infectar en la primera ola. Si nosotros vemos la primera ola, vamos a echar un poquito atrás. La primera ola, que es la curva inicial, uno podría pensar que se infecta entre el 10 y 25%. Los italianos, en sus análisis que hicieron posteriormente, hablaron de que esa primera ola implicó un 20 a 25% de infección en la población. Entonces, todo mucho depende. Entonces, ya hablamos entre un 10 o un 25% de la población colombiana o las subregiones que estén afectadas pueden infectarse en la primera ola. Después viene la segunda ola y ahí queda un porcentaje de población que no está inmune. Entonces, por eso las medidas tienen que ser sostenidas en el tiempo. Bueno, vamos a seguir y ya estaremos terminando. Ahora, uno de los grandes problemas que vimos en algunas regiones fue los colegas que se infectaron. Todos estuvimos expuestos. Yo trabajo en el sector salud, yo soy infectólogo, me toca ir a pasar ronda a las clínicas, a ver pacientes. Hace poco me hicieron una de las famosas pruebas estas de anticuerpos. Entonces, estamos en riesgo. ¿Qué pasó en muchas regiones donde muchos colegas, muchas enfermeras, mucho personal sanitario se infectó? Una de las cosas particulares de Santa Marta y que en muchos países también pasó lo mismo, es que si ustedes observan el reporte de la China nos habló de diarrea un 3.7%. Muy poco. Cuando llegaron los casos a Santa Marta, los primeros 5 o 10 casos, un conglomerado de una familia, esos primeros casos fueron con diarrea. Muchas de esas personas fueron a las clínicas con sus familiares contactos que ya estaban infectados con diarrea, nadie conocía del tema, muchos médicos se expusieron, se infectó personal sanitario o personal administrativo, facturadores, y estos a su vez replicaron a su familia y comenzó un brote, y ahí comenzó todo en Santa Marta. Entonces, basado en eso, no se extraña uno que muchas personas, médicos, enfermeras, hayan estado infectados. Esto pudo haber pasado en otras regiones. Muchas veces la gente comienza a criticar, no, es que la clínica no daban los EPP, que no. Muchas instituciones o certificadas que daban los elementos de protección personal. El problema es que no comenzaba por ahí la cosa. Entonces, muchos sanitarios se infectó, uno, por la tipicidad de los pacientes al comienzo de la enfermedad. Dos, porque tenían EPP, pero se los quitaban mal. El problema del EPP no es ponerlo, es saber quitarlo bien. Si yo no quito bien, me contagio. Listo. 3, porque no les daban EPP. Hay sitios que no daban los EPP completos. Entonces, esos son los escenarios. Y el cuarto escenario es aquellos que no se infectaron en el trabajo, sino en la comunidad, porque ya hay circulación comunitaria. Usted sale de la clínica, entrega su turno en el laboratorio, va a la casa, hay un vecino enfermo y se infectó. Es decir, entonces son 4 escenarios donde los sanitarios se pueden infectar, y ya vemos el impacto que algunas clínicas, Santa Marta, todas las que dijimos que hubo cierre de clínica. Entonces, vemos este boletín informativo donde 5.3% de todo el conglomerado de casos son sanitarios. Entonces, ahora la gente dice, uy doctor, pero qué cantidad de enfermeros y médicos infectados. Si revisamos las cifras de otros países, entre el 8 y el 14% de la cifra de nosotros en otros países son sanitarios. O sea, no se estresa uno, está como dentro de los reportados. Esperemos qué pasó en otros países. Un brote grande en los sanitarios y después un descenso lento. Esperemos que esto pase, porque ya de aprender de que, ojo con las personas que entren, por ejemplo, con diarrea, como pasó aquí en Santa Marta, ya se le hace triaje específico para COVID y muchas cosas así que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Mire, por ejemplo, los conglomerados. Todo el país ha sido afectado los sanitarios, con algunas excepciones más, algunas excepciones menos, pero es todo el país. Son 594 colegas o enfermeras o sanitarios que fueron afectados. ¿Dónde se concentra el problema? En los auxiliares de enfermería. ¿Dónde se concentra el problema? En los médicos. ¿Dónde se concentra el problema? No solo en personal de atención, administrativos, personal de aseo, terapia respiratoria. Es decir, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un tema en una de las instituciones acá que hicimos un análisis de casos que por qué ocurrió esto. Más que por atención de pacientes, porque hubo brotes en sitios ni siquiera habían visto un paciente con COVID y se infectaron, fue por ese que no teníamos la capacidad para, no, así como nos poníamos los uniformes para ver un paciente,
y nos poníamos los EPP para ver un paciente. ¿Listo? Cuando salíamos de la habitación del paciente íbamos a la estación de enfermería y no guardábamos el distanciamiento. Había ahorita lo han llamado por ahí algunos colegas, el coffee COVID, así, almuerzos muy cercanos, conversaciones ahí a face to face, compartir ese pico de botella, como decimos en la costa, Coca-Cola, cafeína, etcétera. Entonces, esa falta de no tener el distanciamiento social en nuestro trabajo también fue lo que generó un riesgo de que se infectaran muchas personas, por ejemplo, aquí en la costa Caribe, y sé que pasó mucho en el resto del país. Entonces, no se extrañe que un administrativo que no tiene nada que ver con la atención de un paciente con COVID haya salido infectado. Entonces, eso pasó. Ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento de los sanitarios infectados? Afortunadamente, digamos, la gran mayoría son asintomáticos o personas con cuadros leves, pero hemos tenido 5 fallecimientos en personal de salud. Hace poco en Santa Marta un colega muy apreciado por todos perdió la vida. Entonces, ojo, hoy los invito a todos que nos cuidemos. Es decir, el hecho aquí no es, si te estás cuidando con los pacientes, cuidémonos entre nosotros. Cualquiera de nosotros en este momento pudiera estar infectado. Cualquiera de nosotros pudiera ser un asintomático, excretando virus. Y ya lo vimos, que la excreción hasta 2 a 3 semanas en algunas personas asintomáticas. Entonces, cuidémonos. Es decir, no solo de los pacientes, sino salga de la habitación y cuídese en la estación de enfermería, porque podría haber personas que estén infectadas en ese medio. Entonces, yo creo que damos por terminada la conferencia. Ahorita revisamos con la doctora Alicia si hay algunas preguntas. Ahí los invito a que se inscriban en la red social que yo manejo, se llama infectoface.com, para que estén revisando toda la información que a veces subimos con los residentes de medicina interna de las universidades donde laboro. Muchas gracias nuevamente al Colegio de Bacteriólogos del Magdalena, al Colegio Nacional, por la invitación. Espero que hayan quedado claros muchos conceptos. Recuerden que estos son pronósticos. Yo no tengo la bola mágica para decir va a ocurrir esto, pero estamos haciendo un pronóstico. Al comienzo del tema de los casos aquí en Colombia, me preguntaron en alguna prensa local que cuándo llegaba el COVID o el coronavirus a Santa Marta. Iba el 1 de marzo en alguna publicación. Dije, vean, en 4 semanas viene el coronavirus a Santa Marta, una cantidad de críticas, que por qué había dicho eso, porque la gente aquí estaba tranquila, que el calor del sol iba a matar el coronavirus, que aquí no iba a pasar nada, y no, el coronavirus, esto es una pandemia, aquí no es que nos vamos a fresquear, aquí no es que hay que dejar de tomar medidas, ahorita que cesen todas las medidas estatales, hay que seguir, esto cambió la vida absolutamente, hay que seguir con el tema del teletrabajo, todo este tipo de conferencias pues se pueden hacer por estas vías digitales. Entonces tratemos de evitar el mayor contacto social posible, porque eso es lo que nos va a ayudar a evitar que nos infectemos. Muchas gracias al Colegio Nacional, y ahorita con la doctora Alicia de pronto para ver las preguntas. Bueno, buenas noches. De antemano, doctor Katimi, muchas gracias por esta valiosa intervención de manera tan clara y precisa. Pues aquí en el chat las felicitaciones abundan por un montón de todos los países, de todos los departamentos de Colombia, de las poblaciones más apartadas. Tuvimos audiencia en Brasil, Ecuador, Chile, Perú, y pues todo el departamento conectado, una audiencia masiva de más de 350 participantes, y aquí tenemos una gran cantidad de preguntas. Vamos a ver pues cuántas alcanzamos a contestar. Tenemos la primera pregunta. La doctora Vicky Bisbal nos está preguntando qué opina usted de la situación de Cartagena. Cartagena ya lo vimos, tenía 1.007 casos. Llama la atención los grupos poblacionales que incluso son más jóvenes, digamos, entre comillas, uno compara con Atlántico, con Magdalena, tiene una afectación de mayor gente joven. No conozco en sí ya el detalle puntual de letalidad
pero sí le podría decir que comparado con los otros departamentos de la costa Caribe, vemos que hay mucho menos gente mayor. Entonces, uno se extraña de esa letalidad que hay allá, porque en teoría tiene más gente joven. Listo, y uno esperaría que ese comportamiento que nos reportan no sea así como nos están informando, por ejemplo, las autoridades en Bolívar. Sí llama la atención que la letalidad o la tasa de fatalidad es un poco más alta de lo que uno podría esperar. Comparado con las otras cifras, desafortunadamente no tengo el detalle, no manejo el detalle, pero sí le podría decir que es muy llamativo ese dato. Más gente joven y menos mayor comparado con los otros departamentos vecinos. ¿Qué considera de pronto que con esta situación que tenemos en Cartagena se deba aquí en esta ciudad prolongar un aislamiento y mucho más extenso que en otras ciudades o departamentos del país? Bueno, es muy llamativo. Yo pensaría que Cartagena tiene que tener algunas medidas especiales. Es probable que se pueda hacer la reapertura económica paulatinamente, pero sí hay que hacer entender a la gente que si se va a hacer esa apertura lenta y progresiva, tienen que mejorar el tema de cultura, el tema de distanciamiento, porque podría ser una combinación peligrosa, una apertura total. Esto sin medidas y sin hacerlo lentamente puede ser muy peligroso para Cartagena y para Bolívar. Yo diría que se puede hacer la apertura, pero tiene que ser lenta, programada y sectorizada. Igualmente es clave mencionarles que en la medida que la comunidad, porque es que todos esperamos que el presidente, el gobernador, el alcalde nos haga todo. No, aquí hay un tema que son de autocuidado, que son las medidas que hago yo como persona, no que hace el presidente me va a hacer a mí, no que el alcalde de Cartagena me resuelva todos los problemas. Aquí hay un tema de autocuidado, que el cartagenero, el samario, el barranquillero, si se liberan esas medidas, vamos a respetar el distanciamiento en el transporte masivo, vamos a respetar el distanciamiento en las colas. Todo eso es lo que hay que hacer, porque apenas abramos, si no se toman esas medidas de autocuidado o de convencimiento social, vamos a tener un pico y va a tocar otra vez volver a cerrar Cartagena totalmente. Muchas gracias. Otra pregunta, el doctor Rodrigo Lacutín nos pregunta, ¿se podría calcular hasta cuándo podría ir la pandemia acá en Colombia? Bueno, lo dijimos, esa curva, Rodrigo, muy buena pregunta, esa curva que vemos la primera, yo estimo que son de 3 meses, son de 90 días. Es decir, si el primer caso colombiano fue el 6 de marzo, abril, mayo, junio, yo pensaría que esa curva debiera más o menos terminar esa curva en la segunda semana del mes de junio, probablemente. Y después viene un fenómeno de descanso y otra vez esa famosa segunda ola que les mostré ahí. Por eso les digo, vamos a abrir el país la última semana del mes de mayo, excepto que se tomen medidas adicionales, y hay que mirar porque todavía podríamos estar, digamos, en el tema de un brote activo. Y hay clave, no es tanto cuándo termina o cuándo comienza, es saber detectar cuándo entremos en fase de desaceleración, porque ahorita todavía estamos en aceleración, es decir, fase 1 acelerando, meseta y desaceleración. Cuando nosotros comencemos a notar que en 2 semanas, óigamelo bien, 2 semanas, comienzan a disminuir los casos lentamente y progresivamente, ahí sí decimos que entramos en fase de desaceleración. Y ahí podemos decir que ya hicimos la primera curva. Hicimos la primera curva, es que el 10 a 25% de nuestros conciudadanos o nuestra región se infectó. Muchas gracias, doctor. El doctor Darwin Rosa nos pregunta que si usted está de acuerdo con los albergues que se han establecido en varias ciudades para pacientes con COVID-19. Bueno, los albergues para COVID-19 en realidad es un tema, pero hay 2 tipos de albergues que se han establecido en los diferentes departamentos. Hay unos albergues o estos famosos hoteles que se han hecho en algunos departamentos que son para los médicos o las personas expuestas, digamos. Pienso que es una medida importante que aquellos sanitarios que están en primera línea, si tienen la posibilidad de no ir a su casa e ir a un sitio que determine el departamento, la alcaldía del municipio, muy bueno, ese es el albergue. Y 2, ahí lo importante es cuando tenemos un caso que requiera aislamiento,
y esa persona no tiene cómo aislarse porque vive en una casa donde hay 5 familias. Ya sabemos la situación de nuestros departamentos, nuestros municipios, algunos con extrema pobreza. ¿Cómo aíslo a esa persona? Tengo que mandarla a un sitio. Sé, por ejemplo, algún municipio del Magdalena tienen personas aisladas en la biblioteca, digamos, de alguna escuela. Entonces, esos albergues podrían servir, pero una cosa que le quería decir es lo siguiente. Si pongamos el ejemplo de Pueblo Viejo, en Pueblo Viejo diagnostican a una persona con una y esa persona, digamos, tiene un conglomerado de 20 y esos 20 estuvieron en contacto estrecho y todos esos 20 probablemente están infectados. ¿Yo qué hago sacando esos 20 personas a otro sitio? No tiene sentido. Ahí tendría que más bien hacer un aislamiento colectivo en ese sitio. Entonces los albergues podría ser una opción siempre y cuando sea una persona que en la casa no hay las condiciones adecuadas, ahí sí podría hacerlo. Pero si ya es la familia que está ya infectada completamente, que tuvo contactos, ahí más bien es hacer el aislamiento en su misma vivienda con todas las condiciones adecuadas del caso. Gracias, doctor. Voy a sintetizar una pregunta porque veo que hay muchas inquietudes de varios personas asistentes acerca sobre el uso de las pruebas rápidas, en qué casos se deben usar, en qué caso debemos testear con estas pruebas, e igual las pruebas de PCR, si son sensibles. Hay personas que manifiestan que han sido pacientes que se les ha realizado la prueba de PCR confirmados con síntomas de COVID, familiares confirmados positivos, el paciente pues sale negativo. Preguntan por los falsos positivos y falsos negativos pues de ambas pruebas y en qué casos de pronto podría estar indicado cada una de estas técnicas. Ok, bueno, lo primero es explicar las pruebas que detectan. Entonces tenemos unas pruebas que detectan pedacitos del virus, digamos, se llaman antigénicas, y unas pruebas que detectan anticuerpos, que son las defensas que yo monto contra un virus, que se llaman anticuerpos, y se llaman pruebas de anticuerpos. Las pruebas antigénicas, está el famoso PCR, que habla de la reacción en cadena polimerasa, ¿listo? Y las pruebas de anticuerpos son las que me toman en sangre, son las famosas serologías que llaman para tomar los anticuerpos. Vamos de las pruebas rápidas, esas que hablan en la calle, de los famosos anticuerpos, que son las que se toman en sangre, tienen una limitación importante y muy crítica, que desafortunadamente los anticuerpos se comienzan a formar de forma muy tardía en las personas que se infectan. Es decir, si una persona del público tiene una infección hoy con síntomas, ¿listo? Tiene que esperar aproximadamente entre 7 y 11 días para hacerse la prueba y le dé positivo. Entonces, mucho tiempo, estamos hablando de 1 o 2 semanas para que se monten los anticuerpos, es decir, se formen esos anticuerpos y la prueba de positivo. Y aquí lo importante lo dijimos. ¿Cuál es lo más importante en el COVID-19? Es mi diagnóstico, pero el de mis contactos. Entonces, si yo me pongo a hacer una prueba para esperar 7 o 14 días, y entonces después se salió positivo, entonces buscar a los contactos cuánto tiempo pasó y qué cadena de pacientes se formó. No es una prueba adecuada en este contexto clínico. ¿Cuándo vale la pena hacerla? Sí, si llega un paciente que tiene varios días de evolución, digamos, más de 10 días de evolución de la enfermedad, y usted la tiene en su clínica, en su laboratorio, puede hacerla. Y tiene que hacer la correlación clínica. Listo. Si tiene menos de 10 días, probablemente la utilidad va a ser muy poca o nula, probablemente lo que estamos viendo con las diferentes pruebas rápidas que hay. Esas pruebas detectan anticuerpos. Ahora, el PCR, sí, muy bien, esa pregunta que hacen los compañeros en línea, detecta pedacitos del virus. Esa prueba comienza a dar positiva muy tempranamente, pero después de cierto tiempo ya comienza a bajar la positividad. O sea, después de la segunda semana, ya la positividad comienza a bajar. La sensibilidad de la prueba del PCR va entre el 70 y el 80%. Es decir, que es cierto, se pueden escapar algunos casos.
Por eso en algunos la recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología es que en aquellos casos que tengan PCR negativo y usted siga con alta sospecha clínica, repita la prueba en 48 a 72 horas, hágale otro PCR. Los hemos tenido aquí en Santa Marta, pacientes que le hemos hecho la segunda y la segunda es la que nos da positiva. Entonces ese es el contexto, toca contextualizar. Con gran conclusión, la PCR es muy buena, digamos en las primeras semanas, regular después de ciertas semanas. La prueba de anticuerpos definitivamente después de los 10, 15 días es que la podríamos utilizar. Para tamizar personas asintomáticas, es decir, si yo voy a hacerme una prueba, ¿listo? De prueba rápida de anticuerpos, es muy complejo porque yo no puedo saber qué día tuve contacto con X o Y paciente, entonces me puede dar negativa y podría yo estar incubando el virus. Entonces, lo que se recomienda en la actualidad en trabajadores de la salud no es tanto prueba rápida, se recomienda es PCR. Aquellas personas, trabajadores de la salud, que tuvieron contacto estrecho con un paciente, listo, o una comunidad, deben ser aislados inmediatamente y tomarse la PCR al día 7 después del contacto. Si el PCR es negativo, pueden volver a su trabajo con medidas de protección. Si el PCR es positivo, tienen que seguir en aislamiento y volver a repetir la prueba hasta en 110 o 14 días. Es decir, hasta que les dé negativa no pueden ingresar a hacer su labor. Entonces, pienso que esa es la utilidad. De todas maneras, ahí pueden dejarlos, con mucho gusto me escriben al correo electrónico catima@doctor.com y les paso más información al respecto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. La doctora Lina Mesa pregunta acerca de la experiencia que usted tiene con el tratamiento para pacientes con COVID y qué recomendaciones pues, podría dar. Bueno, esa es muy buena pregunta porque en realidad, como dijo un profesor hace poco en un tweet, y que después de leer todos los artículos me convenzo que nada supera el agua y el jabón. Esa es la realidad. O sea, nada que tenemos ha superado al agua y el jabón en estos momentos. Seguimos manejando las neumonías virales como se hace hace 50 años. Es muy debatida la evidencia. Muchos estudios fueron hechos sin controles. Muchos estudios violaron, digamos, la metodología científica. Es decir, lo ideal es tener un estudio que sea randomizado, un ensayo controlado, y muchos estudios no cumplieron con medidas básicas para hacer un informe. Por eso, muchos estudios, cuando los leo, esto meramente es un reporte de caso y hasta ahí. La evidencia, por ejemplo, en antimaláricos, yo te diría, después de revisar todo, yo daría recomendación en contra. Es decir, porque incluso hay informes ahorita de aumento de mortalidad con el tema de los antimaláricos. Yo pensaría que pronto las guías nacionales harán alguna revisión de ese tema, pero en este momento, con los informes que dio, por ejemplo, los reportes que tiene Nueva York, el grupo canadiense, yo daría recomendación en contra con el tema de los antimaláricos. Al comienzo lo colocamos en la guía, yo por ahí pasé algunas recomendaciones, lo colocamos en la guía, pero yo pensaría que ya la evidencia que está más es para recomendación en contra mientras no salga algún estudio que pues, nos haga cambiar. El tema de otros medicamentos, el Remdesivir, una de las cosas que ha sido muy criticada a nivel mundial es que yo cuando hago un estudio de estos medicamentos es buscando que me impacte en mortalidad. ¿Yo qué hago? Que me baje 2 o 3 días la fiebre si me voy a morir. Entonces hagamos un estudio del acetaminofén. Yo podría decir, el acetaminofén es efectivo para el COVID, pero me morí sin fiebre. ¿De qué me sirve eso? Yo tengo que comparar y dar un informe de un medicamento que me impacte en mortalidad. Y ningún medicamento, el Remdesivir, no ha demostrado, ¿listo?, que impacte en mortalidad. Entonces genera la duda. ¿Listo? También. ¿Más estudios? Sí, queremos más estudios, pero Remdesivir no me convenció todavía. Lopinavir y ritonavir, hay un estudio en New England publicado, que es el famoso Caletra, que falló en neumonía grave. Sobre todo, el gran problema es que también tuvo crítica de que lo usaron muy tardíamente. Reportes con MERS, SARS-CoV-1, tuvo impacto en mortalidad cuando se combinaba con interferones o ribavirina. Te tocaría esperar. En este momento, nada supera el agua y jabón, que es la conclusión que te puedo decir. Hay que esperar más estudios. Yo pensaría que en tus
pacientes, evalúa a tus pacientes, mira la evidencia que hay en este momento, pero no tendría una recomendación específica de algún protocolo como una receta de cocina como hemos tratado de algunos hacer para facilitar la cosa, porque cada día estamos más preocupados porque no hay nada con qué tratar por ahora a los pacientes. La doctora Olga Lucía Rodríguez también pregunta, ya que estamos hablando de tratamiento, sobre la evidencia del uso de ivermectina en pacientes con COVID. Mira, salió de ivermectina, salió de nitazoxanida, pero vuelvo y te digo, ¿cuál es la debilidad de esos estudios? Por ahí lo estuve leyendo varios de ivermectina. Es que son estudios, uno, que no son randomizados. Ahí ya pierde validez el trabajo. Es decir, no hay randomización y muchas veces no son controles. Entonces vuelvo y te digo, hagamos un estudio de acetaminofén, le quitas la fiebre y tú puedes comparar un grupo. Dice, se siente mejor, pero se mueren igualmente. Que hay plausibilidad biológica. Es decir, hay trabajos de nitazoxanida y de ivermectina donde tiene algún efecto viral, en el ingreso viral, en la síntesis de proteínas, etcétera, del in vitro. Pero los estudios clínicos que han reportado no sirven para uno tomar una decisión y hacer una recomendación que esto es. No puedo dar esa recomendación. Hay plausibilidad. Podrían servir, pero demuéstremelo. Una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo. Me pregunta el doctor Artimis, Escuela de Líderes, que si existe posibilidad de reinfección en pacientes curados con COVID. También muy debatido, esa es una pregunta importante, muchas gracias por recordarnos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Wuhan, España, Italia? ¿Qué se define recuperado? Recuperado es aquella persona que le hicimos diagnóstico y después de 14 días le tomaron un PCR y dio negativo. Ese es recuperado. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en el reporte de los chinos? Muchos de esos recuperados volvieron a tener síntomas o algunos dentro de unos ensayos clínicos volvieron a testearlo y dieron positivos. Entonces se llaman 5 a 10% de las personas de China, y algunos reportes que dan los españoles, 5 a 10% se llaman revertos. Revertos es que eran negativos y se vuelven positivos. La pregunta del millón, eso que tomamos, ese pedacito de virus que le marcó positivo el PCR, ¿infecta o no infecta? No lo sabemos. Probablemente los reportes nos toca esperar un tiempo, pero ¿qué sabemos de algunos detalles? Que recuerden que el PCR detecta pedacitos de virus. Al dar positivo no quiere decir que sea todo el virus completo y no quiere decir que el virus sea viable. Algunos reportes, algunos colegas han informado que esos revertos, cuando cultivan el virus no crece. De lo que estemos detectando sean partículas virales que no son infecciosas. Es decir, estuvimos infectados y lo que estamos excretando es tejido dañado comparado con proteínas virales, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo que no hay claridad es que falta más. Acuérdense que esta es una enfermedad nueva, comenzó en diciembre, hay que esperar estudios a ver si en realidad, por ejemplo, un trabajador de la salud, pongamos el ejemplo, que lo he visto, hay 2 casos aquí en la ciudad que me han llamado, asintomáticos. Día 14, positivo el PCR. Día 21, positivo el PCR, no tiene ningún síntoma. La pregunta es, ¿puede entrar a trabajar esa persona? Por el momento la recomendación es decirle no, tiene que tener PCR negativo. Pero sabemos los informes de que esa persona, eso probablemente no está creciendo. Pero hay que esperar más información. Muchas gracias, doctor. La doctora Sonja Lozano nos pregunta ¿por qué en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta no tienen test por millón de habitantes? Cartagena, Barranquilla, sí, ahí lo... ok, listo, porque los reportes que está dando el Ministerio de Salud, muy buena pregunta, son para los departamentos. Por eso no puse el dato, porque en la página del Instituto Nacional de Salud lo están haciendo por... Yo lo busqué también, eso, doctora. No lo están reportando por municipios, ni por distritos, sino por departamentos, pero sí es buena la información. El doctor Pablo Arévalo nos hace una pregunta que si ha habido evidencia de la vacuna de influenza en casos de COVID-19, que si estar vacunado contra el influenza tiene alguna ventaja en estos pacientes. Bueno, buena pregunta, Pablo. Entonces, mira, importante la vacuna como que te proteja contra coronavirus, no. Lo que sí nos han mostrado los diferentes trabajos es que la
infección de influenza fue reportada, según diferentes series, entre el 1 y el 4%. Es decir, que hay personas que tuvieron el COVID-19 y al mismo tiempo influenza. Porcentajes bajos, pero sí existe. Por eso la invitación a que todos los que trabajamos en salud, todos los que sean grupos de riesgo, vayan y se vacunen para influenza virus. Ahora viene el tema de las lluvias, va a comenzar a circular los otros, vamos a salir de las cuarentenas, van a comenzar a circular esos virus que ya son endémicos y que nos pueden afectar. ¿Qué tan complejo sería? Una persona con COVID-19 y al mismo tiempo una influenza, pues tocaría mirar, pero serían dos diablos, sería bastante peligroso, es decir, por eso los invito. Ya yo me vacuné hace unas 2 semanas, los invito a los que no se han vacunado, vayan a vacunarse y háganlo pronto porque ya vienen los picos respiratorios. Muchas gracias, doctor. La doctora Shirley Figueroa nos hace una pregunta. Es importante estar monitoreando al personal de salud adicional con las pruebas de COVID. Usted, respecto a eso, ¿qué opina, por lo menos, si eso se debe hacer en las instituciones? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Qué tipo de pruebas se debe aplicar? ¿Si PCR o prueba serológica? En este momento hay unas políticas, digamos, estatales, donde no hay una recomendación para hacer, digamos, una clínica coja y haga muestreo semanal, no hay una recomendación como tal. Si lo hace la clínica o, digamos, la institución, puede hacerlo basado en algunos protocolos que tenga. Lo que se recomienda en la actualidad por, digamos, salud pública, es que se testean a los contactos estrechos. Si usted está en una clínica, atendió a un paciente, no tenía los EPP completos, y usted salió a la estación y las enfermeras y las tuvo contacto de todas esas personas, hay que testear. Esa es la recomendación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay algunas instituciones que comenzaron a hacer pruebas rápidas de anticuerpos. Eso lo están haciendo, ojo, tiene que ser basado en protocolos de investigación que estén haciendo, pero eso todavía no está avalado, digamos, por el Instituto Nacional de Salud ni el Ministerio de Salud de Colombia. Porque, digamos, costo-efectividad en paciente asintomático de prueba rápida, no es claro esa situación. La prueba rápida sirve en el contexto sobre todo de aquellas personas sintomáticas. Para tamizaje no está avalada. Ahora, es importante decirte que la prueba rápida, y dentro de la pregunta anterior se me olvidó decirle, puede tener muchos falsos negativos en asintomáticos y hay reportes de falsos positivos con los otros coronavirus. Siempre que a usted le dé positiva una prueba rápida, si le da positiva, no quiere decir que tenga COVID-19. Hay que hacerle PCR, ¿listo? Y verificar eso. Y si el PCR usted le da negativo y tenía IgM, una opción o es que tú, digamos, ya estaba saliendo la enfermedad, o puede ser una reacción cruzada con los otros coronavirus. O si le dio una IgG, ¿listo? Y el PCR negativo, podría haber sido que usted haya estado expuesta, ¿listo? Y se curó y generó anticuerpos y es lo que nos esté marcando. Hay que analizarlos con mucho detenimiento la prueba rápida por los falsos negativos y los falsos positivos. En este momento hemos tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional de Salud, en algunas clínicas que yo laboro, para definir cuando hubo algunos brotes, y la política del Estado en este momento no es de prueba rápida. La política del Estado es tamizar aquellos contactos estrechos con PCR, y la única forma de que se autorice el reingreso laboral a ese trabajador es si el PCR negativo, no con prueba rápida. Y ya hemos visto el concepto que emitió el Instituto Nacional de Salud, y creo que el Ministerio de Salud estaba en lo mismo. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta del doctor Juan Carlos Salamanca. Pregunta, ¿estos pacientes persistentes positivos, habrá alguna respuesta a la pregunta si son remanentes virales fragmentados, no viables y no contagiosos, o si lo son, el hacer si tenemos disponible una Whole Genomic Sequencing, un rastreo completo genómico tipo Illumina o según secuenciador de última generación? Porque sería un intermedio entre una incógnita y algo más difícil como cultivo viral, que requeriría una estructura con un DLS4 que no tenemos. ¿Qué opinas de un BGS en estos casos?
capaz con resuelves esa incógnita. Muy importante, y muchas gracias Juan Carlos, que hay saludos de Argentina, que es un oncólogo conocido. Es importante la pregunta en qué sentido. Ya vimos que cuando tengo un PCR positivo, pueden ser pedacitos de virus, o pueden ser casos de recaída, que es decir, que me cure, así como pasa la tuberculosis, me cura un tiempo, se duerme la bacteria y después se reactiva. Entonces, yo podría hacer un pedacito de virus que esté excresando tejido dañado con ese virus ya que no es viable, proteínas aisladas. O puede ser una recaída infecciosa con reactivación de los virus que quedaron ahí, digamos. El gran problema es que es cierto, cultivos virales muy complejos, tocaría tener medidas, digamos, tecnología que nos permita decir si ese PCR positivo implica que estamos aislando el virus completo activo y que sea capaz de infectar a otra persona. Por eso les decía cuál es la complejidad, que esos personal de salud, ¿listo?, que le hacen el control y da positivo y no puede ir a trabajar, y vuelve y da positivo y no puede ir a trabajar. En este momento es muy difícil uno como profesional decirle, doctor, te autorizo, vaya a trabajar, porque no sabemos si en realidad, como dice Juan Carlos, son pedacitos de virus o es un virus completo que puede infectar. La recomendación en este momento, hasta que salga más, es que trabajador de la salud que dé positivo tiene que seguir en casa aislado y no puede entrar a laborar, no puede tener reingreso laboral hasta que no le dé el negativo el PCR. ¿Que puede tardar? Sí, ya lo hemos visto. Aquí en Santa Marta tengo 2 personas, 2 enfermeras que van positivo y ¿cómo hacemos? No le puedo dar autorización de labor laboral, e incluso me han llamado algunas personas de otras partes del país con el mismo problema. No puedo hacer esa recomendación porque sería irresponsable de mi parte, sobre todo si infectan a algún paciente, a algún personal, puede ser algo complicado desde el punto de vista legal. Y es cierto, ojalá, Juan Carlos, tengamos posibilidad de hacer estudios genómicos más completos de estas personas que se llaman persistentes o persistoras o revertos para determinar esa situación. Pero gracias a Dios es un porcentaje pequeño. Mira que en la China el 5 a 10%, creo que la cifra que se ha mostrado en otras partes de Latinoamérica de revertos es un poco más baja. Aprovechando porque estamos en el mismo tema, la doctora Zaret Avendaño nos pregunta, después de haber estado positivo y nuevamente se le realiza la prueba, arroja un resultado negativo, ¿es necesario después de este resultado negativo seguir algún protocolo nuevamente para realizarse otro tipo de prueba o simplemente ya pues se queda con el resultado de ese final negativo? Muy buena pregunta, Sarek. Es que te hacen el diagnóstico, listo, te vas para tu casa, te pones en aislamiento y 14 días después te hacen la segunda prueba. Si la segunda prueba es negativa, tú entras en lo que llamamos nosotros recuperado. Ya tú puedes ingresar a laborar sin necesidad de ninguna otra prueba. Ahí la gran pregunta es, porque aquí hemos tenido algunas instituciones hospitalarias que se han infectado muchos sanitarios, ¿no? Dice, esta institución cuando abra o XYZ va a ser muy segura porque todos los enfermeras, los médicos van a estar muy inmunes, van a estar inmunes al coronavirus, no lo sabemos. No sabemos si esos anticuerpos que usted generó duren, cuánto tiempo duren. No sabemos si en realidad cada cuerpo es diferente. Hemos visto estudios donde hay gente que genera unos anticuerpos en cantidad o en menor cantidad. Hay gente que genera unos anticuerpos que sí logran neutralizar al virus, hay otros que no. No sabemos si esos anticuerpos que usted generó le puedan proteger, cuánto tiempo, cómo, no tenemos esa claridad. Por eso, si usted vuelva a laborar, lo ideal es que siga teniendo las medidas de protección como las venían haciendo. Que mi consejo es probable que aquellos que hayan estado infectados queden inmunes, sí. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos si dure 6 meses, no sabemos si duren 12 meses esos anticuerpos. Y como te digo, hasta que no haya vacuna, usted vaya a trabajar, pero tiene que seguir con los EPP. Ahora pongamos el escenario. Primera prueba positiva, 2 semanas, otra vez positiva. Tiene que seguir aislada la persona y 7 días después volver a repetirla. Y si es positiva, 7 días después, hasta que dé negativa, esa persona no puede volver a trabajar. Hasta que no tengamos mayor evidencia o estudios de genómico de virus completo para, como lo decía Juan Carlos Salamanca. Muchas gracias, doctor. Acá el doctor Jorge Paternina nos pregunta. En un laboratorio clínico, un auxiliar pues toma todas las muestras de sangre.
bajo todas sus medidas de bioseguridad, toma muestras también serológicas para COVID y de estas muestras algunas dan positivas. Es considerada esta auxiliar como un contacto y debe estar en cuarentena. No, es decir, el contacto ello es con secreciones respiratorias, listo, que no hayamos tenido la protección. Si es solo con la muestra de sangre, no hay ningún problema, excepto que se generen aerosoles y esas cosas. Pero digamos el escenario, un accidente biológico. Recordemos que ahí se ha detectado RNA virus en sangre. En un escenario clínico podría ser, si una persona con coronavirus, una fase muy temprana de la enfermedad, y esa sangre, o sea, ya se, digamos, accidentalmente se inyecta, puede ser una metodología de transmisión. No sabemos todavía, pero podría ser. Es decir, pero si está manipulando las muestras de sangre y no tiene contacto, digamos, de inyectarse o accidente percutáneo, no hay ningún inconveniente.